Buenas noches eh, a todos. Mi nombre es Blanca Quispe y somos parte de la comunidad Charlotte Mason en toda Latinoamérica. Nosotros estamos ubicados físicamente en Perú, pero esta comunidad Charlotte Mason ha estado creciendo estos últimos años, el año pasado, los anteriores años, pero este año ha aumentado mucho y estamos muy agradecidos al Señor de que nosotros hemos podido conocer mucho más de la filosofía de Charlotte Mason. Este año hemos estado realizando eh, lecturas acerca del libro de Karen Glass y continuando con esta serie de charla sobre que parten a raíz de la lectura del libro de Karen Glass, que es De mente a mente, que no es otra más cosa que la versión sucinta del volumen 6 de la obra de Charlotte Mason, la cual está titulada como Hacia una filosofía de la educación. Ha sido traducido al español por Silvia Caccia y como el nombre mismo del volumen 6, hacia una filosofía de la educación, estamos continuando con el desarrollo de lo que sería la filosofía educativa desarrollada ya por 5 décadas por Charlotte Mason, desarrollada, pensada, vista, porque también se desarrolló en muchos colegios que en aquella época se fundaron. Entonces, eh, hoy vamos a continuar el capítulo 2. Los niños son personas, que desarrolla el principio número 1, que es los niños nacen personas. Hoy tenemos a Evelyn, casada con Fernando Cruz, y tienen a un niño de 3 años, Luca. Evelyn es una madre educadora, pero ella de profesión es contadora pública. Y este año ella también egresó de la carrera de artes visuales con especialidad en grabado en Bellas Artes. Ella nos confiesa que desde que nació su hijito sabían con su esposo que debían educarlo en casa. Fue así que buscaron herramientas para su educación y ellos se encontraron con la filosofía de Charlotte Mason, la cual estaban empezando a abrazar y a conocer. Entonces les dejo con ustedes a Evelyn. ¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Evelyn, como ya me presentó Blanca, yo estoy conociendo la filosofía de Charlotte Mason a raíz de pensar, ¿no? en la educación de mi niño. Y bueno, es una filosofía que estamos recién conociendo y estamos investigando, aprendiendo. Y el día de hoy pues quiero exponerles un poco de lo que es el capítulo 2, donde habla acerca de los niños como personas. Y bueno, les voy a presentar una PPT que he preparado. Vamos a tratar de compartir la pantalla. Uh-huh. No sé si se puede ver. Bueno, los niños son personas, es el capítulo 2 del libro de Mente a Mente, que es una traducción, un ensayo hacia la filosofía de educación de Charlotte Mason, escrito por Karen Glass. Bueno, para empezar, Charlotte Mason quiere definir, ¿no? O iniciar con una división respecto a lo que significa el cerebro y la mente del niño, ¿no? Ella nos dice que el cerebro es en sí el órgano, ¿no? El órgano físico con el cual las personas piensan. Mientras que la mente, ¿no? Es la persona en forma no física o no material, ¿no?
en sí abarca la personalidad, ¿no? Del niño, todo aquello con lo que él ya ha venido de nacimiento, lo que le ha dado Dios, ¿no? Es la particularidad plena que tiene el niño. Ella también nos menciona que el bebé es una persona que posee mente, ¿no? En el libro habla acerca de cómo es que cuando un niño nace es tan completo, tan asombrosa la forma como es que su cuerpecito ha sido desarrollado, ¿no? Y cómo llama la atención el hecho de que cada parte de su cuerpo esté totalmente ordenada, desde sus ojos, su nariz, ¿no? Incluso los parecidos que pueda tener con sus padres, ¿no? Es maravilloso. Incluso dice que hay algunos hermanitos que ven a estos bebés recién nacidos llegar a casa y también no muestran, se muestran asombrados frente a a algo tan pequeñito, pero tan completo. Entonces, los cuidadores de este bebé, mientras ellos van creciendo, si son sabios, dice, ellos necesitan dedicarle este tiempo a los bebés, dedicarle una alimentación conveniente, un espacio amplio, un juego libre, ¿no? Para que ellos puedan desplazarse. También el descanso ideal de pronto con la ventilación adecuada, ¿no? El refugio adecuado también para que ellos puedan sentirse protegidos y sobre todo mucho amor, ¿no? Mucho amor a los niños. Pero ella también se pregunta, ¿no? Si el bebé, aparte de recibir todo esto, eh, es además una persona que ya desde que nació está captando todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Y ella dice, es algo más que un enorme receptáculo. Y ahí hay indicaciones donde menciona que los niños, desde que son muy pequeños, ¿no? Ellos ya muestran asombrosos eh, formas de cómo ellos pueden ir aprendiendo, ¿no? Dice que en los 2 primeros años los niños aprenden muchísimas cosas en su vida, ¿no? Desde sus primeras palabras, desde la textura de los alimentos, algunos colores, ¿no? Los nombres de sus padres. Entonces ellos van aprendiendo muchísimo. Incluso en los 2 primeros años aprenden mucho más que en los otros años, ¿no? Que vienen en camino. También hace referencia a mientras los niños van creciendo, por ejemplo, a los 3 años, ya se van expresando con mayor claridad, van hablando o aprendiendo nuevos idiomas. Hay un caso también que menciona en el libro donde hay un niño que domina, ¿no? Hasta 3 idiomas y puede expresarse muy bien. Entonces, todas estas evidencias son muestras de que el niño ya viene con una mente, ¿no? Ya viene con una personalidad, ya está apto a poder aprender. Y esto es muy asombroso, dice, ¿no? Es una forma de evidencia de cómo los niños ya tienen una mente que viene con ellos desde que nacen. Eh, Otro punto que tratamos en este capítulo es que el niño nace persona, ¿no? Eh, Ella aquí pone un texto que yo también lo menciono, que dice, si no hemos probado que un niño nace como una persona con una mente tan completa y hermosa como hermoso es su cuerpecito, al menos podemos demostrar que siempre tiene toda la mente que necesita para sus ocasiones, es decir, que su mente es el instrumento de su educación y que su educación no produce su mente. Aquí habla acerca de los niños que son expuestos constantemente al aprendizaje, ¿no? Charlotte Mason menciona de que esta mente con la que ellos nacen, ¿no? Que Dios les ha dado, va siendo ese instrumento para que ellos puedan ir aprendiendo, para que ellos puedan ir recepcionando todo lo que está a su alrededor y puedan ir teniendo también conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Hay una parte en esta lectura donde menciona de que mientras ellos van creciendo, también van aprendiendo y viendo
de qué forma también pueden manipular a un adulto, ¿no? Hay una frase que pone y dice, incluso pueden ser como que los niños que empiezan a ver y a de cierta forma manipular los sentimientos de los adultos, ¿no? Entonces, esto también es una evidencia de que ellos tienen una conciencia de lo que es el bien y el mal. Y que mientras van creciendo, ¿no? Ellos van a ir ejercitando esta voluntad del poder hacer o no hacer algo, ¿no? Y esto va a actuar en proporción a cómo se le va instruyendo al niño en el arte de la obediencia. Es interesante esta parte porque de cierta forma hay como una comprobación, ¿no? De que el niño no es una página en blanco a la cual se le va llenando, ¿no? de conocimiento, sino que ellos ya nacen con una capacidad, una personalidad particular, ¿no? Que lo tienen desde pequeños. Ujú. Acá, en esta otra parte donde menciona de que el alumno ya posee una mente para poder aprender, eh, aquí dice que el niño llega a las manos de su educador con una mente de asombrosas posibilidades, ¿no? Es un niño capaz de poder aprender todo aquello que esté a su alrededor. Menciona, ¿no? Que el cerebro o su cerebro es el instrumento de su mente, así como el piano es el instrumento de la música. Ahora, como la mente es un instrumento espiritual, ¿no? No material, obviamente no conoce de la fatiga. Entonces ella hace esta relación, ¿no? Por lo tanto, el cerebro, que es el instrumento material, si es debidamente trabajado, ¿no? Debidamente alimentado y descansado, también no va a conocer de la fatiga. Entonces ambos van a ser instrumentos importantes para que se pueda llenar un campo completo de oportunidades educativas, que es a lo que Charlotte Mason apunta, ¿no? Y que se reconozca a esta mente importante, ¿no? Con la importancia que se lo merece. Entonces, ella menciona que hay varios caminos que nos pueden llevar a la mente. Disculpe, que hay varios caminos que son importantes para el cuerpo, ¿no? Como son la alternativa del juego, el medio ambiente adecuado, la belleza del movimiento, que son muy importantes para los niños, que son necesarios y deseables, ¿no? Pero no son el único camino que nos lleva a poder desarrollar esta mente, sino que existe una ruta, ¿no? Una ruta directa, que es el campo de las ideas. Y ella pone en el libro, ¿no? La mente debe entrar en contacto con la mente a través del mundo de las ideas. Es decir, ¿no? La mente entra en contacto con esta mente, ¿no? Este ámbito no material es a lo que ella llama las ideas, ¿no? Que van de mente a mente. Ahora, es importante reconocer de que no todas las cosas materiales, ¿no? Tienen un efecto sobre la mente. En el libro ella menciona que en ese tiempo, ¿no? Donde ella impartía estas lecciones en estas escuelas, habían muchas escuelas donde el trabajo era totalmente material y técnico, pero ella decía que el niño debía de alimentarse de ideas y hacía esta comparación, ¿no? Así como la noción del cuerpo es crecer y necesita de alimentos óptimos para que el niño pueda desarrollarse y crecer sanamente, y estos alimentos, ¿no? Deberían de estar compuestos o están compuestos por células vivas. De la misma forma, también el sustento adecuado para la mente son las ideas, ¿no? Y estas ideas van a tener un proceso en la mente, así como cada célula tiene un proceso natural en el cuerpo del niño. El cuerpo los absorbe y absorbe los nutrientes ideales para que el niño pueda crecer. De la misma forma, las ideas también tienen un proceso adecuado, natural en la mente del niño,
y él las va, esas ideas van introduciéndose en la mente del niño y van siendo absorbidas, interiorizadas por él y van desarrollándose, ¿no? En otro punto de la lectura menciona que una mente bien nutrida es la clave de una vida plena. Y esta parte es bien interesante, ¿no? Porque aquí ya está comprobado de que los niños tienen mentes y que la mente de cada niño es la base de su subsistencia, pero eh, no necesariamente todo queda ahí, ¿no? Sino es que ella menciona que esta clave de que los niños puedan llenarse de grandes ideas desde pequeños puede ser algo muy bueno a futuro cuando ya los niños crezcan, ¿no? Y se desarrollen como personas adultas. El cómo ellos pueden, por ejemplo, utilizar sus tiempos libres, ¿no? Sus tiempos de ocio, en qué desarrollen sus quehaceres en la vida, de qué forma ellos tienen voluntad para poder realizar y sacar provecho de todo lo que hacen en un futuro, ¿no? Cómo ellos pueden aprovechar la ciencia, la filosofía, la historia, la literatura, ¿no? A favor de ellos para desarrollar su mente, ¿no? Tanto su intelecto como su corazón. Es importante para que los niños, ¿no? Cuando ya sean grandes, puedan ejercer esta vida plena, ¿no? Con responsabilidad y con provecho. Además, en esta parte también es importante lo que ella menciona, ¿no? Que eh, estos tipos de educación no debería ser un privilegio para cierta clase cierta clase social, sino debería ser ampliado a todas las personas. No debería ser, eh, no debe- más bien debería dejar de ser un lujo, ¿no? Para aquellas personas que sí tienen las posibilidades y que debería de ampliarse a todas las personas, ¿no? Sin excepción. Ujú. Y por último, la parte que menciona sobre los métodos del PNU, que son las escuelas de Charlotte Mason, donde ella dice, ¿no? Que estas satisfacen las necesidades de la mente infantil. Ella menciona esto porque indica que todos los niños y cada uno de ellos es una persona con infinitas posibilidades. Y ella pone textualmente, ¿no? En el libro y dice, digo que todos los niños, porque todos los niños atrasados no son la excepción. Aquí se refiere a los niños que tienen otros tipos de habilidades, ¿no? Y ella incluye, ¿no? A todos, no hace discriminación. Recordemos que en esos tiempos de pronto los niños no eran considerados como personas, ¿no? En muchas ocasiones habían niños de una condición económica muy baja, eran niños pobres, y se decía que ellos iban a seguir siendo pobres, ¿no? O de pronto tenían papás que habían delinquido o tenían problemas sociales y ya existía este determinismo, ¿no? De que si sus padres son así, por lo tanto, estos niños también van a ser así y eran discriminados y no eran aceptados para que puedan ser educados de la misma forma como los niños que sí tenían estas posibilidades. Entonces, es importante ver cómo Charlotte Mason coge también este principio, ¿no? De que la educación no debe ser una educación exclusiva para cierto tipo de personas, sino incluye a todos, ¿no? Y hay una parte donde menciona también de que estos niños, ¿no? Que en estas escuelas ella ya había hecho de cierta forma esta experimentación con niños que habían sido discriminados y los había incluido a este tipo de educación y había visto resultados maravillosos, ¿no? Y aquí pone, ¿no? Cada uno de estos niños sabe que existen cientos de lugares maravillosos que pueden recorrer con sus pensamientos, son buenos y felices porque nos hemos preocupado un poco por saber quiénes son y lo que necesitan, ¿no? Y esto es hermoso de esta filosofía, ¿no? Porque de cierta forma también traslada lo que Jesús hacía en su tiempo, ¿no? Recordemos que
que en las épocas de Jesús muchas veces no se le permitía participar a los niños de ciertas reuniones o escuchar algunos mensajes, ¿no? Pero Jesús hace de cierta forma o rompe ese paradigma, ¿no? Y los incluye, permite que ellos se acerquen, ¿no? Entonces, Charlotte Mason recoge esta enseñanza y se apropia de ellos en sus métodos de enseñanza. Y bueno, eso es lo que he podido rescatar de este capítulo 2. Uh-huh. Ok, Evelyn, muchas gracias. Ha estado muy interesante. Entonces, vamos a empezar comentando algunas cosas que de pronto son muy interesantes y que es interesante que podamos también nosotros fijar en la mente nuestra para poder tratar a nuestros niños. Entonces, una primera pregunta sería, los niños, eh, este capítulo es, los niños nacen como personas, ¿no? Y, y la primera pregunta sería, los niños nacen con una, o sea, nacen vacíos y por eso es que nosotros pretendemos empezar a llenar como algo que ha estado hueco o sin contenido. ¿Es así cómo funciona? Mira, yo hace unos años había leído un texto de psicología donde decía que los niños eran hojas en blanco y que mientras crecían ellos iban aprendiendo, ¿no? Y iban como que llenándose. Era como que esa hoja que se va escribiendo, ¿no? Y poco a poco van aprendiendo y van como que desarrollando, ¿no?, una personalidad. Pero nosotros sabemos de que cuando nacemos, Dios ya nos da una personalidad particular, ¿no? Él ya nos considera como personas. Y la filosofía de Charlotte Mason recoge también ese principio, ¿no? De que nosotros nacemos personas, de que los niños ya vienen con una personalidad única, de que ya ellos no son una hoja en blanco, ¿no? Ellos son pequeñas personitas, ¿no? Que poco a poco las vamos descubriendo, en realidad nosotros a ellos, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, me gustaría leer esto, este pasaje, para los que puedan estar escuchando esta plática. Recordemos que Charlotte Mason era una estudiosa de la Biblia, o sea, no solo ella era cristiana, sino que era una estudiosa de la Biblia. Incluso ella tiene unos poemas muy bonitos inspirados en la palabra de Dios. He estado yo leyendo uno inspirado en los evangelios. Entonces, es una mujer que primero está mirando al Señor. De hecho, para los que no conocen mucho sobre la filosofía, la parte de cómo ella estructura la educación, no solamente pues es el conocimiento del universo, ¿no?, sino también ella pone el conocimiento del hombre y el conocimiento de Dios. Entonces, eh, y decía que todo esto debería ser parte de una currícula, ¿no? Y por tanto, la presencia de lo que sería la palabra de Dios está siempre en sus ideas y sus pensamientos, ¿no? La palabra de Dios como principal fuente de ideas vivas y verdaderas, sobre todo. Entonces, dice Salmo 139, versículo 13, dice, porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Comenzamos la plática y
Y Evelyn contaba de cómo es que un niño llega a la casa y cómo es que ya está completo, ¿no? No solamente corpórea. Recordemos que nosotros, a diferencia de, digamos, un animalito, una planta, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, y ver esa diferencia siempre y tener presente de, de que precisamente por eso es que cada niño fue creado con una individualidad. Cada niño fue creado con una especial toque del Señor, porque cada uno somos diferentes, ¿no? Y acá lo interesante y el punto muy importante es que entonces si ha nacido de una manera particular y tiene esa personalidad, ¿verdad? Algunos rasgos muy propios de cada niño. Entonces, la otra pregunta sería, Evelyn, eh, ¿los niños nacen con las aptitudes necesarias para poder comprender las cosas del medio, o sea, para poder aprender? Sí, claro, ¿no? Eso lo vemos incluso cuando los bebés, ¿no? Hacen o descubren algo y luego ya cuando empiezan a aprender otra cosa más, ¿no? Ya utilizan este recurso anterior. Quiere decir que ellos mismos ya tenían esa aptitud de poder desarrollarla, ¿no? Cuando van creciendo también, ¿no? Van captando las ideas, eh, cada detalle que ven a su alrededor, ¿no? Incluso cuando ya son más grandecitos, ¿no? En la lectura también lo menciona y dice, cuando ya tienen 3, 4 años, ya ellos también te van preguntando el porqué de las Así cosas, es. ¿no? Ya su razón y su creatividad se va desarrollando, ¿no? En su propia mentecita y se vuelven como que van descubriendo y a veces hay cosas que les llaman mucho la atención y empiezan a cuestionarse y te van preguntando el por qué esto y por qué lo otro, ¿no? Entonces ahí uno se va dando cuenta como, sí, ¿no? Ellos ya nacen aptos para poder aprender todo lo que está a su alrededor, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, em, siguiendo lo que estamos platicando, vamos a pensar, por ejemplo, en una persona adulta, ¿no? Cuando nosotros escuchamos algo, de pronto alguien nos está hablando y nosotros realizamos una pregunta sobre lo que hemos escuchado, es porque verdaderamente hemos prestado atención y estamos teniendo alguna duda sobre algo. Pero nunca nos ponemos a pensar de que si los niños precisamente hacen tantas, porque las hacen bastante, bastantes preguntas, es porque están muy interesados por las cosas que hay en el medio. Entonces, si los niños están muy interesados en comprender las cosas, quiere decir que ellos realmente están atendiéndonos, realmente nos están escuchando. Y Y yo quiero recalcar algo muy importante porque justo nuestra autora, la Charlotte Mason, eh, en la época de Charlotte Mason, los niños no eran vistos, o sea, se les consideraba como seres humanos, pero cuando nosotros decimos nacen siendo personas, es dotados de todo lo que necesitan, como la mente, como la parte no corpórea, para tener o sea, tienen la aptitud necesaria como para recibir el conocimiento o entenderlo, ¿no? Y lo exploran de muchas formas visibles y tangibles para nosotros. Eh, Contemporáneos, tenemos, por ejemplo, un autor que es Charles Dickens, eh, y muchos han escuchado probablemente de Oliver Twist. Y pues ahí la trama es de un niño huérfano que es considerado pues como que viene de clases o estratos bajos, como que es carente o que él va a poder pasar, no va a poder pasar con satisfacción una vida digna, ¿no? Y es muy interesante poder ver que
justo lo que dice Charles Mason, que los niños tienen muchas posibilidades, o sea, nacen con muchas actitudes para tener muchas posibilidades. Ahora, hay algo que tú mencionabas, Evelyn, y, y es precisamente algo eh, que también Charles Mason lo decía, y me gustaría poder detenernos en eso para poder un poco platicar. Dice, voy a leerlo, dice. Charles Mason dice, me preocupa sobremanera hacer ver a los profesores que el niño llega a sus manos con una mente llena de asombrosas posibilidades. Tiene un cerebro también, sin duda, que es el órgano o el instrumento de esa mente, de la misma forma que el piano no es música, sino el instrumento de la música. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo es que el piano no es música, sino instrumento de la música? Dice. Entonces, el órgano o instrumento de la mente es el, el cerebro, ¿no? Claro, o sea, lo que yo entiendo ahí es de que el piano, así como instrumento en sí, no es la música, ¿no? Sino que a través de ese instrumento se produce la música, ¿no? Al igual forma de que el cerebro, ¿no? El cerebro en sí no es la mente, ¿no? Sino que contiene esta mente que puede producir grandes ideas, ¿no? Que puede absorber las grandes ideas y puede producir también grandes ideas, ¿no? Pero no el cerebro en sí, sino por medio de la mente. Ok, y eso es algo muy importante porque Charles Mason dice, no te olvides o no se olviden las personas, porque estamos hablando de los que están educando, para nuestro caso, los padres que están educando, que en la educación tendríamos que tratar tal cual al ser humano, a la persona, a los niños, y considerar también que cuando estamos hablando de la mente no estamos hablando solo del cerebro, sino también del lado no corpóreo, digamos, del lado espiritual del niño, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros no estamos hablando de conocimiento solamente, sino de algo mucho más grande que eso, ¿no? Y dice, la mente debe entrar en contacto con la mente a través del mundo de las ideas. ¿Qué entendemos por eso, Evelyn? Eso es muy interesante porque yo también cuando lo leía me quedaba pensando de que la mente tiene que entrar en contacto con la mente y, y finalmente ella misma lo explica, ¿no? Eh, en contacto con las grandes mentes, ¿no? Esas grandes mentes que no importa en qué momento se hayan dado, ¿no? Pero que nosotros lo podemos leer y podemos entender y puede llegar a nosotros de primera mano, ¿no? Al leer las filosofías, la historia, la geografía y, y diversas ciencias, ¿no? Que están escritas y que podemos conocerlas y que podemos interiorizarlas y que podemos reflexionar sobre ello, ¿no? Y cómo esas grandes mentes tuvieron ideas, ¿no? Y esas ideas pueden llegar a nosotros. Y, y nosotros podemos nutrirnos de esas grandes ideas, asimilarlas, aprender, así como esta relación que ella hace con los alimentos, ¿no? El cuerpo necesita grandes nutrientes para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder fortalecerse. De la misma forma, la mente también necesita de estos grandes nutrientes, ¿no? Que son estas grandes ideas, ¿no? Mm, que va a hacer de que nosotros también, eh, sin intervención de terceros, podamos, así como nuestro cuerpo las asimila de una forma natural, nuestra mente también, al recepcionar estas ideas nutrientes, las vamos a asimilar, las vamos a entender y, y vamos a poder aprender, ¿no? De ello.
Ok. Para darle marco, nuestro volumen 6, que es el motivo del que estamos platicando, que el libro de Mente a Mente hace una presentación sucinta sobre el volumen 6 de Charlotte Mason, está pensada y dirigida no para niños muy pequeños, sin embargo, por el cuidado también en la lectura, que en el capítulo 2 que vamos leyendo también menciona acerca del crecimiento, ¿no? Para que los padres tengan en cuenta que cuando recibimos a un niño, nacen ya dotados y tienen todas las actitudes y como hasta ahora hemos dicho, no son una página en blanco, como cualquiera pudiera entenderlo, mal entenderlo, sino que ya están dotados y capacitados por el mismo creador. Y lo que estamos hablando ahora con Evelyn es muy interesante porque entonces no solamente vienen con todas las aptitudes necesarias para el aprendizaje, sino que esas actitudes necesarias para el aprendizaje tienen que ser realizadas con mucho cuidado. Entonces, por eso es que probablemente nosotros tenemos que cuidar la metodología o los métodos que podemos aplicar cuando vamos enseñando a nuestros niños. ¿Qué es lo que dice de esto Charlotte Mason? Sobre las metodologías. Y la pertinencia de lo que deberíamos considerar, ¿no? Bueno, aquí en esta parte, por ejemplo, donde menciona sobre el método del PNU, ¿no? Que estos métodos deberían de satisfacer la mente del niño, ¿no? De, de que no debería de haber una intervención de una persona que le resuma de pronto eh, el libro o el texto, ¿no? Que le haga más fácil el trabajo a los niños, ¿no? Sino que los mismos niños puedan recibir de la primera fuente todo ese aprendizaje y ellos mismos puedan interiorizar ese conocimiento, ¿no? Y de esa forma poder aprender, ¿no? Y esto es un resultado que ella ha visto que ha sido muy positivo, ¿no? En muchos niños y es como que un método comprobado por ella. Y como lo decía en la última parte, ¿no? Que sin distinción de diferentes tipos de personas, ¿no? Así sean de niños de condición social discriminados, ¿no? Eh, ella los incluía y comprobaba que este método, ¿no? Que ella había iniciado en esa época, daba muy buenos resultados y que eran niños que comprendían, que aprendían, que eran felices, ¿no? Y que su imaginación era inmensa, ¿no? Y era efectivo. Sí, se me ocurre de pronto esto. Hace muy poco mi última de mis hijas ha empezado a comer. Y como ustedes saben, los bebés empiezan comiendo papilla, ¿verdad? Pero una de mis hijas me preguntó, mamá, ¿y por qué siempre le damos papilla a los niños? ¿Por qué no le podemos dar carne u otra cosita? Entonces, y yo le decía, qué interesante tu pregunta. ¿Y tú te imaginas que eh, ella misma le dije, ¿y tú qué piensas? Claro que ella respondió y dijo que efectivamente pensaba que era porque no tenían los dientes, ¿no? Ahorita no tiene ningún diente todavía. Pero yo le decía, ¿tú te imaginas que tú toda tu vida después solamente comieras papillas? ¿Qué crees que pasaría? Y, y ella me dijo, pues entonces yo no utilizaría, mamá, para algo habrán sido estas muelitas del fondo que son tan grandes y estas de acá que tienen punta, entonces debe ser para cortar y yo no usaría mis dientecitos que me dio Dios, me decía. Y algo que es tan observable por ellos, ¿no? También si nos ponemos a pensar para el caso de nuestros niños, mientras que nuestros niños son pequeños, ellos necesitan tener contacto con las cosas y utilizan sus 5 sentidos, ¿verdad? Pero en el libro y el desarrollo de la filosofía, porque la educación formal que plantea Charles Mason no inicia cuando los niños son muy pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de 6 o 7 años que empieza la educación formal y por el comentario que estamos veniendo haciendo, que los niños pueden ser expuestos a ideas.
Imagínense una metodología, que yo esté usando métodos educativos que solamente contemplen que a mi niño de, siempre esté comiendo papilla. ¿Cuál sería este efecto, Evelyn? O sea, en términos prácticos, ¿qué es lo que pasaría si yo solo le diera papillas, digamos, en términos de conocimientos, ¿no? Cosas muy trituradas, muy aplastaditas, ¿no? Hay una parte en la lectura también donde menciona de que al facilitarle tanto, ¿no?, a los niños estos tipos de enseñanza, finalmente no se le está haciendo un bien, ¿no? Se le está haciendo un mal porque ellos mismos no están logrando desarrollar esa parte, ¿no?, que es necesaria para su crecimiento. Ahora, si se le da solo papillas a los niños y finalmente no logran de pronto esa experiencia del triturar otros tipos de alimentos y asimilarlos de la misma forma como ya se le da preparado, ¿no? O facilitado, ¿no? Igual, ¿no? Ella menciona que en las escuelas, por ejemplo, la intervención de algunos profesores, ¿no? Donde les muestran ya todo lo que tienen que hacer, ya les dan ciertas estructuras para que ellos tengan que aprender de una forma muy estructurada, ¿no? De cierta forma ablandada, eh, y donde el maestro interviene en todo momento, ¿no? Como una ayuda, ¿no? Para que ellos puedan entender o facilitarle más el aprendizaje. em, de cierta forma también es como darle esta papilla, ¿no? Sí, A los niños. Y, y ella por eso dice, ¿no? Que lo ideal para que esta mente se desarrolle es que el conocimiento parta desde el conocimiento inicial, ¿no? De esta mente inicial a la mente del niño, ¿no? Y por eso también el libro se llama De sí, mente a mente, ¿no? Ujú. sí, y es Donde no hay... sí, es muy interesante eso, Evelyn, y precisamente por eso es que Charlotte Mason llama la atención y dice, primero, reconozcamos que los niños nacen personas, y si los niños nacen personas, no son hojas en blanco, ¿no? Y si no son hojas en blanco, entonces consideremos que tienen mucha potencialidad, tienen ya muchas actitudes para poder comprender las cosas. Y luego, si realmente tú consideras que es así, que el niño nace así, entonces considera y abre tus ojos a los métodos que estás usando, considerando que este niño tiene toda la potencialidad de poder aprender. Había un punto que decía que si nuestros niños te piden algo, ¿no? Y nosotros le damos piedras, ¿no? Que era una de las conversaciones anteriores, de las pláticas, ¿qué seríamos nosotros, no? Si nuestro niño está que nos pregunta sobre algo cuando somos bien pequeñitos y nosotros le decimos, ya, no, ya, mucho pregunta, silencio. Yo creo que todo padre que va mirando a su hijo trata de poder ayudarlo a satisfacer esa curiosidad, porque recién está comprendiendo las cosas. Pero Charlotte Mason también menciona, y otra vez enmarcamos que estamos refiriéndonos ya a la educación formal, o sea, niños de 6 o 7 años en adelante, que es provechoso la actividad corpórea, ¿no? Qué duda cabe de eso, pero también menciona que no solamente de esa forma, o mejor dicho, no es la forma por excelencia para el desarrollo de la mente de un niño, ¿no? Y cómo nosotros lo vemos a veces cuando en nuestras metodologías de repente estamos pensando en solamente usar siempre que los niños toquen, que los niños siempre tengan algún tipo de cosas así, ¿verdad? Para alcanzar el conocimiento, porque pensamos que quizás nuestros niños de 6 7 8 9 siempre van a ser así y hay que seguir con eso eternamente. ¿Qué es lo que piensas sobre esto, Evelyn?
Sí, y ella lo menciona, ¿no? Es bien clara cuando dice esa parte, ¿no? De que es importante las actividades eh, eh, en el ambiente, ¿no? De, de pronto los ejercicios, ¿no? Las actividades motoras, como tú mencionabas, ¿no? Pero no todo debe ser eso, dice, ¿no? Porque la ruta directa para que esta mente pueda ser alimentada, ¿no? Para que se pueda desarrollar, para que pueda aprender en completitud, ¿no? Es el que los niños también puedan recibir estas ideas, ¿no? Estas grandes ideas. Entonces, yo creo que sí es importante la parte de las actividades físicas, pero no englobarse solamente en eso, como ella lo menciona, ¿no? Sino que hay una ruta directa que es el trabajo de interiorización que se da a través de los libros vivos, ¿no? Ella menciona ahí la parte de los libros vivos como ¿cómo se le puede decir? El canal, ¿no? El canal con el que llegan estas ideas que realmente todos necesitamos, ¿no? Ok, sí. Ujú. Y no es que estaba diciendo Charlotte Mason que las actividades corpóreas no son buenas. Claro, De ujú, hecho, sí remarca, y son mucho buenas. de la filosofía es que nosotros podamos tener contacto con la naturaleza Ujú, y que los niños en sus primeros años estén completamente abiertos y pasen la mayor parte del tiempo al aire libre, ¿no? O sea, como algunos sabemos, ella recomendaba que inclusive hasta 6 horas, si se puede, en el día, pudieran estar, ¿no? Y si toman los alimentos en el campo, con su familia, sería ideal. Entonces ella sabe muy bien y no está diciendo que no es bueno. Pero ya en el campo de la alimentación de la mente, como lado espiritual, digamos, como lado no corpóreo, ella está diciendo que el alimento por excelencia este, tiene que estar por el lado de lo que alimenta la mente, ¿verdad? Y efectivamente la mente es alimentada también por la belleza de la creación, sí, y también habla acerca de las ideas vivas, ¿no? Entonces, hay un caso particular que lo menciona y justamente es sobre la exposición de las imágenes a nuestros niños, ¿no? O sea, la dependencia de exposición de imágenes que se puede dar, ¿no? Y Charlotte Mason dice que como los niños van avanzando en su edad, pero siempre estamos buscando que para que una lectura, digamos, no estoy parafraseando, no es exactamente lo que no estoy citando, necesitamos una imagen. ¿Qué es lo que sería, eh, según lo que hemos estado platicando? ¿Esto es adecuado? Eso es muy interesante también, ¿no? Como nosotros a veces pensamos, ¿no? Bueno, yo también pensaba así, que para que el niño pueda entender, necesitas ponerle imágenes, ¿no? Para que puedan captar totalmente lo que le quieres decir. Eh, y bueno, cuando son pequeños también necesitan algunas imágenes, ¿no? Pero en esta edad, ¿no? En la que Charlotte Mason se refiere, ella habla de la imaginación del niño, ¿no? Que a veces tú le puedes leer algo sin mostrarle las imágenes y ellos en su mente, ¿no? Su creatividad es tan grande que ellos van recreando las escenas, ¿no? Van recreando todo lo que tú les vas leyendo y pueden imaginarse escenarios que de pronto nosotros mismos no lo habíamos explicado así, ¿no? Entonces ellos van agregando, dice también, parte de su imaginación, ¿no? Eh, y sin recurrir necesariamente a imágenes, ¿no? Porque ya su mente es tan asombrosa, ¿no? Que ellos mismos van pintando esas imágenes, ¿no? Ujú, y lo pueden hacer en un papel, ¿no? Pueden recrear esa imagen con solamente haberla escuchado, ¿no? Claro que Charlotte Mason también dice que sí, las imágenes sí, pero de estos grandes artistas a las que sí Mm, deberíamos mm, exponer a nuestros niños, ¿no?
Por ejemplo, hemos estado viendo, este mes, estamos viendo todo lo que son, bueno, algunas de las piezas de las obras de Rembrandt. Y obviamente cuando nosotros vemos sus dibujos de Rembrandt, son realmente muy, muy hermosos, ¿no? Y yo creo, vemos a nuestros niños observarlos y ellos describiendo con tanta belleza, ¿no? Entonces es diferente. Pero quizás está dado porque en nuestra mente aún pensamos que como nuestros niños son pequeños, no están completos, ¿no? Otra vez, aunque sabemos que son personas, no los tratamos como tales, ¿no? Y entonces pensamos, no, pues, ¿qué va a entender, no? Pero la verdad es que los niños siempre están sorprendiéndonos, ¿no? Y yo sé que tu hijito tiene 3 añitos, ¿no, Sí, es Evelyn? pequeñito. Ujú. Sí, y yo recuerdo mucho, en particular, cuando en una de las reuniones con los niños, una de las reuniones mensuales que tenemos con los niños, pedimos a los niños que mandaran sus dibujitos que habían hecho sobre sus obras de arte. Y me acuerdo que tú nos mandaste 2 dibujitos, ¿no? Sí, me parece, aunque ahora último también mandé el de la Mona Lisa, eh, unos dibujos de Da Vinci, me parece que fueron. Sí, sí, Él eran los, de Da Vinci. él los hizo a su estilo. Fue muy lindo eso porque la verdad es que yo le pedí que a él le gusta mucho el dibujo. Desde pequeño he visto que tiene algunas habilidades para pintar, ¿no? Para agarrar ya de pronto el lapicero. A veces yo tenía un poco de temor por esto que siempre se menciona que es muy pequeño, de pronto no es muy apto para hacer algunas cosas, pero bueno, dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Y él cogía los lápices, ¿no? Las pinturas y veía que de pronto él, ¿no? Tenía cierta habilidad, entonces yo lo dejaba y, y justo cuando empezaron estas reuniones que tú mencionas sobre las pinturas de Da Vinci, lo expuse a estas pinturas y él las observaba, ¿no? Bueno, de pronto no conoce mucho porque él es muy pequeño, ¿no? Pero menciona que hay una persona, ¿no? Menciona que hay un espacio, algunos colores que él ya conoce y los va copiando, ¿no? Los imita. Y, y de pronto lo que yo no hice fue sacarle una copia, le dejé la hoja en blanco para que él mismo lo haga, ¿no? A su estilo, por decirlo así. Y es lo que él hizo, ¿no? Y fue muy interesante como el pequeñito dibujó a la Mona Lisa a su estilo, ¿no? Porque él lo hace, pero la concentración que él tiene para dibujarlo, para ver cada detalle, de pronto un ojito, ¿no? Un cabello, que lo hace a su modo, pero ya lo están imitando, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como yo también me sorprendía de ver esa escena, ¿no? Bueno, y en tu caso en específico es bastante visible, ¿no? Me recuerda mucho la historia de Mozart con un padre que era músico, ¿verdad? Y pues en su casa estaban los instrumentos musicales, ¿no? Y Mozart ni siquiera podía llegar, pero igual estaba tratando de tocar y ni siquiera sabía escribir y él ya estaba tratando de hacer sus partituras. Y, y probablemente esto no pasa en todos los casos, ¿no? Porque es como otra vez les decimos, ¿no? O sea, son cosas particulares que Dios da, este, a- porque somos creación de Dios, ¿no? Somos individual, o sea, Él nos ha hecho con una individualidad muy, muy especial. Y en el caso de Evelyn, pues ella es artista, ¿no? Ella hace grabados. Entonces, quizás para cualquier niño promedio no pueda, ¿no? comprender un poco esto, pero ella que hace estos grabados de arte y que su hijo pueda verle pues hacer como algo natural. Entonces quizás para él ni siquiera se plantea la idea si es difícil, simplemente entonces yo he visto los dibujitos y o sea, no son así específicos de rostro, de ojo, no, son formas que él hace, pero si uno las mira, son formas tan parecidas y yo me quedé sorprendida
de esas cosas, ¿no? Para que podamos nosotros tener una idea de cuán bella y cuán hermoso puede ser incluso que puedan conocer y estar expuestos. Ahora, obviamente esta educación formal no se aplica para los niños muy pequeños, por eso es que el hijito de Evelyn es un alumno súper, súper, súper libre y supongo que la forma en la que él aprende también no es una cosa muy formal, sino que simplemente se le presenta el dibujo y el niño puede estar mirando, ¿no? Hay otro punto interesante en la lectura que habla precisamente acerca de la educación y para quién debería ser la educación, ¿no? A quién debería ser dirigida. Recordemos que en la antigüedad la educación clásica solamente era considerada para la educación, para la gente de clase alta, digamos, para los que iban a los hijos de los gobernantes, y entonces era una educación clásica, pues, que se planteaba de pronto lo mejor, pero solamente era destinada porque solo algunos tenían las aptitudes necesarias para poder comprender. Pero Charlotte Mason es bastante diferente, incluso retadora, porque a pesar de estar en aquellos tiempos, y estamos recordando por la obra de Oliver Twin y cómo era tratado, cómo ella es que puede haber dicho no, no solamente sea para una clase social, sino para todos. ¿No, Evelyn? Sí, mira, esto es algo muy bello, ¿no? Porque eh, justo en la obra que tú mencionas, la de Charles Dickens, donde el niño, ¿no? Eh, Pete, ¿no? Es un niño que es huérfano, ¿no? De papá y de mamá y que es criado por su hermana. Y ella dice que lo han criado a mano, ¿no? Como que ha sido de cierta forma una carga para la hermana, para la familia, ¿no? Y era un niño muy maltratado, era un niño que de pronto por su condición no tenía grandes esperanzas, ¿no? De vida ni de educación. Y normalmente era lo cotidiano en esa época, ¿no? De cómo los niños que de pronto tienen bajas condiciones económicas o como lo mencionaba ella, ¿no? De que tienen padres que han ido por un camino de pronto del mal, ¿no? Eh, no tenían las mismas oportunidades que los niños que pertenecían a clases sociales diferentes, ¿no? Entonces ella no lo ve así, ¿no? Ella lo ve diferente, ella dice que todos pueden ser parte de este tipo de educación y son aptos, son capaces, tienen esa capacidad de poder aprender, ¿no? Y, y ella justamente implementa eso en las escuelas, ¿no? Y ve grandes resultados, ¿no? Y digo que es bello porque, o sea, como de esta forma ella incluye, ¿no? Incluso a aquellos niños que son menospreciados, ¿no? Y que de cierta forma son determinados para otra forma de vida, pero ella rompe con eso, ¿no? Y dice, no, ellos también son capaces de poder aprender. Y ella menciona de que la enseñanza de todas estas ciencias, ¿no? De la literatura, de la geografía, de la historia, no debería considerarse un lujo, ¿no? Sino debería ser apto para todos los niños. Ujú. Y eso es muy lindo, ¿no? De verlo, cómo ella absorbe esta parte, ¿no? También de lo que decías en principio, de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Sí, y estamos viendo en la Biblia a Jesús que dice, no impidáis que vengan a mí los niños, dejarlos eh, que vengan a mí, no se lo impidáis, ¿no? Y, y esto resuena tan grande en nuestras mentes porque precisamente en la historia de Charles Dickens no los consideraban que tenían un potencial, porque precisamente los consideraban que dado sus orígenes, por ser abandonados, por ser niños así en este lugar que recogía a los niños,
Por eso es que tenían que darle cualquier tipo de oficio, ¿no? Cualquier tipo de cosa porque ya para ellos no se les espera. Pero quizás es así la forma en la que nosotros en nuestro día a día vemos a nuestros niños, ¿no? Y decimos, no, pues porque no van a entender, entonces le voy a dar algo mucho más rebajado, les voy a dar algo de menor calidad, ¿no? Y de repente terminamos haciendo lo que hacían en la época o en el libro Charles Dickens, que es la descripción de la época en realidad. Y otra vez, ¿no? Tratar de ver cómo miramos a nuestros niños, cómo miró Jesús a los niños y los amó, ¿no? Entonces, ya para terminar, no sé si quisieras dar algunas últimas palabras finales, Evelyn, a los que nos están escuchando y para que puedan quizás ver cuál es la importancia, por qué es importante entender este tema para la vida práctica con el trato de sus hijos, ¿no? A los padres que están educando en casa. Sí, bueno, para mí también es un camino de aprendizaje, ¿no? El hecho de que yo también estoy descubriendo recién y estudiando esta filosofía, ¿no? Voy viendo cómo se apega mucho a la parte bíblica, ¿no? A lo que mencionas también de cómo Jesús ve a los niños y cómo eso nos enseña también a nosotros a poder de cierta forma romper con algunos paradigmas que ya nosotros tenemos, ¿no? Y es una forma de aprender también, por ejemplo, en mi caso como mamá, ¿no? De pronto de descubrir nuevas formas de cómo llegar a los niños, ¿no? Y yo estoy en ese camino, ¿no? De aprender, de conocer más, de buscar más, de sumergirme en, en más conocimiento, ¿no? Estoy en ese proceso. Ujú. Y bueno, también animar a las mamás, ¿no? Que de pronto quieran conocer y descubrir más sobre la filosofía, también que puedan animarse, ¿no? A verla como una opción. Tu micro. Muchas gracias a todos los que están escuchando, los que van a escuchar. Esta filosofía educativa ha sido pensada por muchas décadas, pues más de 5 décadas para el tiempo del volumen 6 y vista de manera práctica. Ha cautivado mucho la forma en la que nosotros vemos la educación y cómo realmente son nuestros niños, ¿no? Y, y realmente les animamos a que puedan ustedes buscar y puedan comprender también un poco de la filosofía. Eh, Estamos muy agradecidos al Señor de poder seguir aprendiendo, porque seguimos aprendiendo nosotros, y, y de poder ayudar mejor a nuestros niños. Muchas gracias.